Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos. Bueno, hermanos, pues sean bienvenidos a este estudio, un estudio nuevo que vamos a tomar, un estudio que es exclusivo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Yom Shvi. En este estudio, nuestro hermano ministro Juan Arteaga nos introducirá, nos explicará un estudio tan hermoso como es el calendario hebreo. Veremos muchos detalles acerca de este calendario y nos sorprenderemos con los datos que él nos mostrará a continuación. Hermanos que nos visitan por internet, también sean bienvenidos porque en estos momentos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en boca de uno de sus siervos. Les pido de favor, de la manera más atenta, que si ustedes llegaran a tener alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, esperemos hasta que termine nuestro hermano ministro y con gusto responderemos cualquier duda, cualquier comentario que se pudiera suscitar. Primeramente, para comenzar, vamos a elevar una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Salomón González que nos dirija en esta oración para poder comenzar con este hermoso estudio. Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a hablar, hermanos. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das, por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos concedes hasta este momento. Gracias también te damos porque nos permite, Señor, tomar este espacio para llevar a cabo el estudio correspondiente en esta hora. Gracias porque tú, Señor, nos lo permites y tú nos das el momento, el tiempo, el espacio para conocer de tu palabra, de tus enseñanzas, y queremos poner en tus manos el estudio que se ha de impartir, así como a uno de tus ministros que es el que estará llevando a cabo el estudio correspondiente. Y que, Señor, todo sea para la edificación de tu iglesia, para el conocimiento y el crecimiento en tu palabra, en tu doctrina, y esto nos ayude a comprender más acerca de lo que es, Señor, todo lo que concerniente a, a lo que es el idioma hebreo, pero más que nada al calendario o cómo está regido, cómo el que tú le diste a tu pueblo de Israel, eh, y que, Señora, permanece, aunque tal vez no tanto como quisiéramos, Padre Dios, pero aún está en tu Sagrada Escritura y tenemos que comprender todo ello. Es para eso el estudio y es por ello que demandamos de tu dirección, demandamos, Señor, que tú nos permitas comprender de esta enseñanza que se ha de impartir en esta hora. En tus manos nos depositamos y que tú seas con cada uno de mis hermanos que toman el tiempo para escuchar y recibir esta enseñanza. Porque, Señor, todo esto te lo agradecemos y todo te lo pedimos en el nombre de ti, Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a pedirle a nuestro hermano ministro Juan Arteaga, dándole la bienvenida para que comience con este hermoso estudio. Sí, bueno, todavía no me escucho. Sí. ¿Ya? Bueno, hermanos, pasa a vosotros. Nos da gusto contar nuevamente con su compañía para analizar este tema que pocas veces se habla en la Iglesia de Dios sobre este tema.
y necesitamos saber la importancia que tiene todo esto en la doctrina de la Iglesia de Dios, en la vida de la Iglesia de Dios. Se encuentra en las Sagradas Escrituras, cómo se encuentra en las Sagradas Escrituras, para qué lo dejó Dios, está vigente actualmente. Nosotros como Iglesia de Dios nos gobernamos por este calendario, para qué lo debemos de utilizar dentro de la Iglesia de Dios. Permítanme un momento. Todo esto es lo que vamos a ver con respecto a este tema. Esta es la primera parte. Tal vez ustedes escuchen cosas diferentes e inclusive un poco raras, cosas que no se escuchan dentro de la Iglesia de Dios, porque estamos acostumbradas a que se escuchen en las grandes escuelas, en las universidades, y pensamos que no tienen relación con la Iglesia de Dios. El tema es el calendario hebreo. Como pueden ver ustedes, vemos las palabras, las letras hebreas. Ahí dice Luach Shana, que es calendario hebreo. El propósito de este tema, hermanos, es mostrar la forma de cómo determinó Dios que se debía medir el tiempo para la celebración de sus festividades en el Antiguo Pacto y la Cena del Señor en el Nuevo Pacto, también para la vida del humano. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que los pastores, todo el ministerio, nos indica cuál es la fecha de la Cena del Señor, y muchas veces desconocemos cómo es que se llega a la conclusión para determinar la Cena del Señor. Y únicamente, bueno, pues tomamos la fecha como nos la indican, e inclusive, pues nosotros no sabemos si la fecha está correcta o incorrecta. Hay hermanos que les ha llevado en algunas otras ocasiones a desconocer la fecha que se ha marcado de la Cena del Señor, celebrándola antes de la fecha que se ha dado a conocer. Por lo regular ha sido un día antes. Y también puede surgir la duda, ¿por qué es que la Cena del Señor en ocasiones se celebra a finales del mes de marzo, en ocasiones a principios del mes de abril y muchas veces a mediados del mes de abril? ¿De qué depende esto? De que se mueva tan grandemente esta fecha. E inclusive hay quien llega a relacionar la fecha de la Cena del Señor con la llamada Semana Santa que celebra el catolicismo, y muchas veces se piensa que están muy apegadas, que la Iglesia de Dios determina la fecha de la Cena del Señor con base a la semana, a la llamada Semana Santa. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todo esto lo ha acomodado el hombre y nada tiene que ver con los tiempos que ha marcado nuestro Dios. Por eso es que la importancia de este tema. Moisés, en el libro de los Salmos, capítulo 90, en el verso 12, quedaban plasmadas estas palabras, y quizás a usted se le haga raro decir o escuchar que estas palabras que vamos a leer fueron expresadas por Moisés cuando están en el libro de los Salmos. Pero pues si usted en algún momento ha revisado, ha estudiado el folleto que edita la Iglesia de Dios John Mesby, llamado Escritos Sagrados 1, ahí se le explicará que el libro de los Salmos o los Salmos fueron escritos inclusive por Adán, por Moisés, por David y por algunos otros hombres. Y Moisés expresó estas palabras en el Salmo 90
Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es muy importante conocer la manera en la que nosotros llevamos nuestros días en este mundo. La mayoría de nosotros siempre estamos preocupados por nuestros días, por nuestras fechas y por las fechas de las personas que se relacionan con nosotros, que son nuestros familiares. Pero pues las palabras de Moisés son muy claras. Para todo esto nos debe de enseñar, nos debe de traer una gran sabiduría para que podamos llevar una vida recta, una vida digna y una vida de conocimiento dentro de los caminos de nuestro Dios. Este tema, hermanos, con este tema no es nuestra intención enseñar la edad del mundo, porque muchos pudieran tener esa duda y existe en el hombre. El hombre ha calculado miles de millones de años a nuestro planeta e inclusive, pues, el pueblo judío también ha determinado una fecha, una cantidad de años con respecto a nuestro planeta y en nosotros pudiera existir esa duda, quién de los dos tiene razón. Pero, hermanos, unas palabras que expresaba nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga con respecto a estos tiempos, a las fechas, a los tiempos que han marcado los judíos, él decía, estamos perdidos en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo vamos a ver más adelante, vamos a comprender por qué nosotros estamos perdidos en el tiempo. Eh, Tampoco nuestro propósito es tratar de encontrar una fecha para la segunda venida del Señor Jesús, como lo han hecho muchos hombres a lo largo de la historia y como lo hemos visto, se han equivocado. La Santa Biblia enseña la medida de los meses y años de la siguiente manera. En Génesis capítulo 1, verso 14 y verso 15 nos dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Este verso, hermanos, es muy claro, nos dice con toda facilidad que las dos grandes lumbreras son las que iban a determinar los tiempos. Y aquí nos marca que iban a regir las estaciones, que son muy importantes, las estaciones del año, y también iban a regir los días y también los años. Todo esto es de suma importancia para determinar lo que nosotros tenemos actualmente, lo que nosotros vamos a definir con respecto al calendario hebreo y es muy importante, por eso Dios lo dejó determinado y es necesario, por eso está resaltado aquí con letras de color rojo, cuando nos dice y sean por señales para que se determinen las estaciones, que en todo nuestro tema, hermanos, son de suma importancia y se iban a terminar los días y los años. Fue en el cuarto día creativo en el que Dios creara los astros para la medida del tiempo. El tiempo fue creado solo para nosotros los humanos, pues delante de Dios el tiempo no cuenta. El tiempo solo es para que sepamos cuánto hace que estamos en el mundo. Nosotros los humanos somos los únicos que nos regimos en el tiempo, o los seres vivos, los seres que estamos en este planeta, somos los únicos que nos regimos por el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, pero esto es de suma importancia, pues a través de la medida de los tiempos, de nuestras edades, hermanos, vamos a ir adquiriendo sabiduría, conocimiento, experiencia y sobre todo el conocimiento del Dios verdadero. El sol marca el ciclo mayor, es la autoridad máxima para medir el año. Produce para nuestro amado hogar, que es la tierra, 4 grandiosos efectos que lo hacen mudar en diferentes aspectos. Hoy, hermanos, en los tiempos en los que vivimos, estamos viviendo tiempos de
los tiempos de la ciencia y la tecnología. Hoy es para todos conocido de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Quizás en estos tiempos se le pudiera hacer a usted increíble, pero hay gente que piensa todavía que el Sol es el centro del universo y que todo gira alrededor del planeta Tierra. Porque, bueno, pues en algunas citas bíblicas pudiéramos entenderlo de esa manera. En alguna ocasión tal vez podamos analizar todos estos temas, saber con precisión qué dice la Biblia con respecto a esto, pero pues será más adelante. El sol, como nos dice, es la autoridad la que va a medir el año. La Tierra tarda un promedio de 365 días en dar la vuelta al sol. Esto es un movimiento que es conocido como el movimiento de traslación, que va a hacer la Tierra alrededor del Sol para, para cumplir el tiempo de un año. Cada uno de estos efectos que se van generando al momento de que la Tierra va girando alrededor del Sol tiene una duración de 91 días con 7 horas y media aproximadamente. Sumando estas cantidades nos da un ciclo de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este es el tiempo el que tarda la Tierra, perdón, en dar la vuelta al Sol. Y durante ese tiempo, como ustedes pueden ver en la ilustración, se van generando 4 efectos muy importantes que van a ayudar a medir los tiempos que nosotros conocemos como las 4 estaciones del año. Quizás en ustedes pudiera haber alguna confusión. Pudiéramos o pensamos nosotros que ahorita las personas que están mirando este estudio, pues están en el lado norte de lo que es el planeta, no en el hemisferio sur, porque las cosas serían distintas. Pero todo esto tiene una explicación, tiene un motivo, y Dios pensó en todo, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, hermanos. El tiempo va a ser el mismo. No, los años son de la misma cantidad, no van a ser más grandes en el hemisferio sur ni más pequeños, ni viceversa en el hemisferio norte. Los patriarcas adámicos y abrámicos medían su tiempo en esa forma, contando las estaciones del año. Vemos en Génesis capítulo 7, en el verso 11, que nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Como ustedes pueden ver al principio del verso, nos dice que era el año 600 de la vida de Noé. Esto nos demuestra que, bueno, ya ellos ya contabilizaban los tiempos, ya llevaban una contabilidad. Y también nos habla de que era en el mes segundo, y también nos habla de el que fue el día 17 de ese mes. Todo esto nos enseña o nos muestra que el hombre ya estaba contabilizando los tiempos. Y ahorita vamos a ver cómo contabilizaban los tiempos. Decíamos hace un momento que tomaban en cuenta las 4 estaciones del año. En Génesis capítulo 7, verso 22, nos dice: todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Muchos piensan que porque fue el diluvio, ahí se perdió el control del tiempo, el control de el día y la noche, el control de las estaciones del año, el control sobre todas las cosas climatológicas que hay en nuestro planeta.
pero la Biblia es clara y nos dice que todavía se iban a llevar a cabo todos esos efectos naturales. Todos estos se iban a seguir cumpliendo a su tiempo, como Dios los había puesto desde un principio, desde la creación del universo. Dios inspiró a los primeros hombres para poder contemplar los cambios climáticos y poder contabilizar el tiempo. El hombre desde un principio, Dios puso conocimiento, Dios puso sabiduría en ellos y siempre pudieron identificar los cambios climáticos. Quizá para nosotros sea difícil comprender o identificar los cambios que se van dando naturalmente en nuestro planeta, pero si nosotros fuéramos personas de campo, estaríamos más familiarizados y podríamos identificar los cambios climáticos, los cambios de las estaciones del año, las podríamos identificar con más facilidad y con más naturalidad. Para el hombre se le hace increíble todo esto, el pensar que la Tierra está girando. En primer lugar, en su movimiento de rotación, que hace girar a la Tierra sobre su propio eje, que es una línea imaginaria, y que estamos dando vueltas como un trompo y que no nos caemos y que no sentimos ese movimiento, y todavía parte de ese movimiento existe el movimiento de rotación, que es el de girar alrededor del Sol, y todos estos movimientos para nosotros son imperceptibles. ¿Por qué son imperceptibles? Porque Dios dejó sus leyes, y en nuestro planeta, como en el universo, existe una ley que se llama la ley de la gravedad, que es la que nos hace a nosotros estar pegados a la Tierra sin sentir estos movimientos. Es por eso que al hombre se le hace increíble que todo esto suceda, e inclusive hay quien lo ha puesto en duda. A estas alturas de la vida, en el siglo XXI, en el tiempo de la ciencia y la tecnología, cuando tenemos, hermanos, hoy la tecnología en la palma de la mano y podemos hacer con ella muchas cosas, hay quien todavía piensa que la Tierra es plana, hay quien piensa que la Tierra es el centro del universo, que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, y que lo que ha dicho la ciencia está equivocado. Nosotros, como Iglesia de Dios Yo Me Vi, siempre hemos pensado que la ciencia y la religión no están peleados, sino que al contrario, están perfectamente entrelazados, que lo que la Biblia nos dice lo podemos contemplar a la luz de la ciencia y lo podemos comprobar. La ciencia hoy nos ha enseñado que con toda claridad hay 4 estaciones del año, como lo dice las Sagradas Escrituras, y todo esto se lleva a cabo con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, pues los primeros hombres todo esto lo tenían bien definido y lo comprendían a la perfección. Sus meses de los patriarcas estaban compuestos de 30 días, formando un ciclo de 360 días. Y para emparejarlo con el ciclo solar, añadían 5 días al calendario, a los cuales llamaban epagómenos. Usted va a decir, ¿por qué de 30 días? Esto es muy importante, y en la Biblia más adelante, no se olvide de este dato, de los meses de 30 días que contaban los hombres en la antigüedad, formando un ciclo de 360 días, son muy importantes en las Sagradas Escrituras. Ese lo podemos llamar el calendario profético, y que está en las Sagradas Escrituras, y lo vamos a desarrollar no en esta sesión, sino en la siguiente sesión, pero esperamos que a usted que no se le olvide. Pero ellos comprendían también que el tiempo que duraba la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol era de 365 días, y aumentaban al final de cada invierno 5 días al calendario, y estos días fueron conocidos como
Epagómenos. Epagómenos es un nombre griego de los 5 días añadidos al ciclo de 360 jornadas para completar el año solar de 365 días. Este dato nos lo proporciona el historiador griego Heródoto, quien vivió aproximadamente del año 484 al 425 antes de Cristo. Él es el que identifica, y ya había culturas como la egipcia, que es quien se dice que fue donde se generó el primer calendario, donde empezaron a medir los tiempos, aunque a través de la historia nos podemos dar cuenta que la forma de medir el tiempo de los egipcios estaba completamente desfasada de los tiempos, pero sirvió en todo esto. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo es que los egipcios fueron los creadores del primer calendario si el pueblo de Israel ya existía? Recuerde usted que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, y para Israel, aun cuando su estancia en Egipto fue de dolor, de muchos problemas, de mucha incertidumbre, aprendieron muchas cosas y también enseñaron muchas cosas a las naciones en las cuales estuvieron. Eh, Ustedes van a ver a lo largo de la historia que todas las naciones que estuvieron que tuvieron bajo su dominio a los israelitas, fueron eh, fueron naciones muy prósperas, pero fue gracias a que estuvieron ahí los israelitas. En cuanto estas eh, liberaron a los israelitas, pues empezó la decadencia de cada una de estas culturas. Comprender todo esto, hermanos, actualmente pues pensamos o queremos pensar nosotros que ya es muy fácil, ya que hoy en día la mayor parte de la humanidad pues tiene conocimiento, tiene estudio, y la mayor parte de las personas conoce hoy que hay 4 estaciones en el año que se van cambiando cada determinado tiempo, y cada una se cambia a su tiempo. Hoy existe también una confusión porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy podríamos decir que están entrando las estaciones a su tiempo, aunque existe actualmente un problema que se llama calentamiento global, que ha desfasado un poquito la entrada de estas estaciones del año, al grado de que las lluvias hoy se han atrasado o se han adelantado o también se han alargado. Cuando la primavera entraba el 21 de marzo, hoy vemos que se están adelantando, quizá entra un día antes, el 20 de marzo, pero esto no es porque Dios esté cambiando las cosas están cambiando precisamente por este problema del calentamiento global, que es un tema, hermanos, que también la Iglesia de Dios lo tiene, la Iglesia de Dios lo explica, y lo ha explicado por muchos años, y quizás dentro de nuestro calendario de temas podemos agregar más adelante. Entonces, todo esto se puede comprender con facilidad. El mundo fue creado en una primavera. Esta palabra proviene del latín y significa primer tiempo o primera era. Por eso el nombre de primavera, ¿sí? Y por eso también se ha pensado y se ha llegado a la conclusión que Dios, cuando hizo la creación, la primera estación fue la primavera. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, y todo lo hizo a la perfección. Entonces Dios fue dejando las cosas acomodadas desde un principio. Por eso es que decimos que la tierra fue creada en la primavera. Toda la humanidad sabe que el año tiene 4 estaciones, todos lo conocemos: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, siendo la primavera la primera estación del año. Claro que para
que pensemos nosotros esto, debemos de borrar de nuestra mente por unos momentos el sistema del calendario gregoriano, ya que el calendario gregoriano no inicia con la primavera. El calendario gregoriano inicia con el invierno. Quizás hoy en las escuelas, en todos los lugares, se enseña y se dice, ¿cuál es la primera estación del año? Y todos contestaremos primavera, pero en realidad la primavera no es la primera estación del año, porque el año gregoriano no está iniciando, eh, el mes de enero no inicia en la primavera, que debería de ser lo correcto. Está iniciando en el invierno. Permítanme. El calendario gregoriano es convencional y pone al principio y al final del año al invierno, porque como se los repito, el 1 de enero inicia con el invierno y el 31 de diciembre, que es el último día del año gregoriano, está dentro del invierno. Inicia y termina con el invierno, cosa que la palabra de Dios no lo dice de esa manera. Esto, hermanos, es para cumplir las palabras, la profecía que se encuentra en el capítulo 7 del profeta Daniel, en el verso 25, donde nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. No vamos a ver aquí esta profecía, hermanos. De hecho, en el tema anterior, que fue de quién cambió el sábado por el domingo, nuestro hermano expositor, bueno, tomó un poquito de este tema, pero aquí lo que resaltamos es lo que está con letras rojas, que nos dice, y pensará en mudar los tiempos. Y la ley, pues bueno, pues ya nuestro hermano nos explicó cómo se cambió, pero aquí está indicándonos que mudaría los tiempos y nosotros hoy somos testigos de cómo se han mudado los tiempos. La primavera, que es la primera estación del año, se ha convertido hoy en la segunda estación del año, cuando que el año debería de iniciar ¿en qué? En la primavera, en el equinoccio. Ahí debería de ser el inicio de año y no como lo llevamos actualmente durante el invierno. Ahí se están cambiando los tiempos y se está llevando a efecto el cumplimiento de esta profecía. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo es el orden natural de las estaciones del año, que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno, conforme a las Sagradas Escrituras deben de ser las cosas. Y cómo lo encontramos el orden de las estaciones del año según el calendario gregoriano, que es invierno, primavera, verano y otoño, porque la primavera está entrando hasta el tercer mes del año, ya casi o al final del tercer mes del año. Entonces no es el inicio, ahí no está iniciando el año gregoriano. Para comprender ahorita todo esto que vamos a ver a continuación, hermanos, quiero que se relacionen un poquito. Esto, bueno, pues efectivamente nos los enseñan en las escuelas. Algunos de nosotros ya hace tiempo y quizás a veces ya ni lo recordamos, pero este es nuestro planeta. A diferencia de como muchos pudieran pensar, muchos todavía actualmente piensan que la Tierra es plana, pues aquí la vemos que es redonda, ¿sí? Y es importante que sea redonda para que se lleven a cabo todos estos efectos. De lo contrario, no se podría llevar a cabo los efectos de las estaciones del año. Siendo la Tierra plana, no habría manera de que se llevaran a cabo la primavera, el verano, el otoño y el invierno, porque es muy importante que la Tierra sea
una esfera para que se den estos casos. Aquí nos dice paralelos y meridianos. Nos dice que son los círculos imaginarios Ecuador, y quiero ubicarlos. El Ecuador, aquí lo vemos, es esta línea que divide la Tierra en dos partes. Aquí nos lo marca. Y nos divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Estas líneas son imaginarias, hermanos. No crea usted que la Tierra está así trazada. El hombre lo ha trazado para poderse ubicar a la perfección dentro del mismo planeta. El Ecuador es el círculo máximo de la Tierra perpendicular al eje y está considerado como el paralelo cero. Desde donde inicia prácticamente todo, de ahí para arriba va a ser el norte, el hemisferio norte, y de ahí para abajo va a ser el hemisferio sur. Y tenemos los meridianos, que son líneas, son semicírculos imaginarios que unen en los polos y cortan a los paralelos en ángulos rectos. Se miden en grados cero de Greenwich, Londres. Esas son las líneas que vemos que inician aquí, arriba, y atraviesan. Todo esto el hombre lo ha tenido bien controlado. Y nos dice que inicia el meridiano cero se encuentra en Greenwich, Londres. Se inicia a contabilizar el día, las 24 horas del día. En 24 horas, inicia ahí en el meridiano cero, en el meridiano de Greenwich, y tarda 24 horas la luz en regresar nuevamente a el meridiano cero. Todas estas líneas, hermanos, les repito y les reitero, son imaginarias. Todos estos espacios son calculados en grados, minutos, segundos. Pero pues todo esto a quienes les sirven mucho es a la aviación, hoy también a los satélites, les sirven a la perfección, porque dependiendo de estos meridianos y paralelos, ellos pueden ubicar un territorio dentro del planeta con una rapidez y con una exactitud, hermanos, al 100%. Encontramos también lo que es el trópico de Cáncer, que es muy importantísimo, que es esta línea que es paralela al trópico de Capricornio, que también es muy importante para que se lleven a cabo las estaciones del año. Arriba encontramos el polo norte y el polo sur, que también juegan algo muy importante dentro de todo esto. La primavera, sus efectos naturales son muy notables a los ojos del hombre. Tiene también un efecto que realizan los rayos del sol con la tierra, ya que esta entra con precisión en el primer equinoccio que se realiza después que ha terminado el invierno. Aquí en la imagen podemos ver lo que es el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, equinoccio de primavera. Esto es dependiendo de qué parte del hemisferio estemos de la Tierra, pero los dos están encontrados y es cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol. La palabra equinoccio quiere decir igualdad, y se entiende que en ese efecto natural los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el ecuador, resultando así que la noche y el día sean exactamente iguales en toda la Tierra. Para que este efecto se lleve a cabo, hermanos, la Tierra tiene que hacer una inclinación
una inclinación que para nosotros es completamente imperceptible. Y por ser imperceptible, los hombres piensan que no se lleva a cabo. Por eso dudan mucho de que todo esto sea realidad, aún en nuestros tiempos, aún actualmente. Si nosotros pensáramos que la Tierra es plana, no se podían llevar a cabo estos efectos, porque como nos lo dice aquí, que pegan directamente sobre el ecuador, resultando así que la noche y el día sean exactamente iguales en toda la Tierra. Como veíamos en la gráfica anterior, el ecuador está a la mitad y los rayos del sol están pegando directamente en este lugar. Lógico que se va a ir degradando la luz del sol o el calor del sol conforme vaya avanzando hacia arriba o conforme vaya avanzando hacia abajo por la redondez de la Tierra. La segunda estación es el verano, es la estación más calurosa del año. Esta comienza con el primer solsticio después de haber terminado la primavera. Durante ese tiempo, los días son más largos que las noches y los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer. Es cuando el sol se deja ver en los polos a la medianoche. Ya lo vimos, hay 2 equinoccios y hay 2 solsticios. El solsticio, bueno, es el que va a provocar que la Tierra haga su inclinación y nosotros vemos aquí lo que es el Ecuador. Este es el Ecuador. Y nos podemos dar cuenta que no estaba como en la imagen que veíamos anteriormente, donde estaba completamente acostado. Aquí está inclinado y nos hace mención que los rayos del sol caen perpendicularmente en el trópico de Cáncer, que es esta flecha que vemos aquí, y entra. Todos estos trópicos son los que dividen a la Tierra y vemos la inclinación que se lleva a cabo para que se pueda llevar a cabo este solsticio y este cambio en esta estación. El sol incide perpendicularmente en el trópico de Cáncer, que es la línea que está arriba, la línea roja que está arriba. En el polo norte no se hace de noche. Aquí podemos ver cómo la luz del sol está pegando sobre el polo norte y durante 6 meses no se hace de noche, siempre es de día. En el círculo polar ártico, este día dura 24 horas. El sol no se pone. En el hemisferio sur, los rayos dan con poca fuerza. Es invierno. Cuando aquí en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur va a ser invierno. De aquí para abajo va a ser invierno, del Ecuador para arriba va a ser verano. Eso es lo que también ha confundido a los hombres. Y usted también debe de tener en cuenta esto, que mientras en el hemisferio norte hay una estación, en el hemisferio sur hay otra diferente. Y todo esto, hermanos, es comprendido por Dios, porque alguien pudiera decir, ¿cómo es que llevamos el mismo calendario o cómo es que el calendario hebreo puede gobernar ambos hemisferios cuando que el calendario hebreo está entrando en la primavera y cuando en la primavera es en el hemisferio norte, en el hemisferio sur debe de ser otoño. Y si el calendario entra en la primavera y está entrando aquí abajo es otoño, pues no puede entrar. Todo eso está contemplado por las Sagradas Escrituras, todo eso está contemplado por Dios, aunque el calendario, tanto gregoriano como el calendario hebreo, van a entrar dependiendo el hemisferio norte. Y después podemos ver el polo sur,
tiene noche perpetua y el sol ese día no aparece al sur del círculo polar antártico. Aquí vemos cómo el polo sur está, oscuro, no hay luz y no, la noche ahí va a durar 6 meses. Todo esto no se podría llevar a cabo si la Tierra fuera plana. Siempre habría luz en todos los puntos terrestres y las estaciones no cambiarían. Eso es un tema que quizás pudiéramos contemplar o podríamos considerar más adelante, el ver si la Biblia nos dice que la Tierra es plana o la Tierra es redonda, porque hay inclusive hermanos que piensan que la Tierra es plana. Y de hecho, nos han pedido que se explique más adelante todo esto, los argumentos que hay de por qué la Biblia dice que es un globo o es algo plano. Eso lo pudiéramos quizás ver en otro tema que también consideramos que es importante. También la Iglesia de Dios lo ha estado preparando e inclusive también el tema de que si la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra como se creía en la antigüedad. Pero eso, hermanos, lo veríamos más adelante en otra ocasión. Tenemos otra estación, que es el otoño, que es la tercera estación del año, después de haber terminado el verano. En ese tiempo la naturaleza sufre también un cambio muy notable a tal grado que el sol lo calienta, que el sol solo calienta para terminar de madurar los últimos frutos, la temperatura va descendiendo y caen las últimas lluvias del año. Entra el segundo equinoccio, cuando el sol comienza a retirarse al sur del globo de la Tierra. Vemos nuevamente cómo la Tierra vuelve a hacer un movimiento. En este caso se pone vertical. Podemos ver cómo la línea del ecuador está completamente derecha, no está inclinada como veíamos hace un momento, y el sol está pegando directamente sobre el ecuador y ya no sobre el trópico de Cáncer. Esta es la tercera estación, mientras en el hemisferio norte sería el otoño, en el hemisferio sur sería la primavera. Y la última estación del año, que es el invierno. Esta estación, pues no se diga de los efectos naturales que ocasiona esta estación. El sol está más lejos de nuestro hemisferio y calienta más al hemisferio sur. Esta estación comienza en el segundo solsticio del año, siendo de igual forma los cambios tan claros como en las otras estaciones, a tal grado que en ese tiempo la gente se abriga por el frío, los árboles al contrario son desabrigados porque sus hojas se caen por el frío, los verdes prados se pierden porque el frío, el hielo quema todo eso y cae del cielo la escarcha produciendo frío. Y entonces, hermanos, veremos cómo aquí la Tierra tiene otra inclinación más y en esta ocasión los rayos caen en el trópico de Capricornio, aquí abajo, y es donde están pegando los rayos del sol directamente para que se lleve a cabo el efecto o la estación del invierno. En resumen, hermanos, podemos decir que son 4 estaciones del año. Cada una tiene un efecto especial muy distinto y no podemos decir que es igual una que la otra. Para conocer su entrada, pues nos damos cuenta que son 2 equinoccios y 2 solsticios. Y si queremos localizarlos en el calendario gregoriano, serían el primer equinoccio el 21 de marzo, el segundo equinoccio el 23 de septiembre, el primer solsticio el 21 de junio y el segundo solsticio el 22 de diciembre. Quizás usted esté muy familiarizado con todo esto, pero muchas veces no le ponemos
ponemos atención en qué momento es el cambio de estación, hasta que a veces lo escuchamos en las noticias. El que muchas veces tenemos presente, pues es el de la primavera del 21 de marzo. Es el que más tenemos presente, y ya lo que es el segundo equinoccio, el primer solsticio y el segundo solsticio, como que ya no están tanto en nuestra mente y como que pasan desapercibidos a nosotros. Si fuéramos personas que dependiéramos de todos estos cambios, como las personas que viven en el campo, y que es importante contabilizarlos y estar al pendiente de ellos para saber cuándo sembrar, cuándo mover la tierra y cuándo cosechar, estaríamos al pendiente de cada uno de ellos. Les decía hace un momento, quizás usted me va a decir, hoy las estaciones ya no entran por decir la primavera, ya no entra el 21 de marzo, está entrando el 20 de marzo. ¿Eso quiere decir que Dios se equivocó? ¿Eso quiere decir que los cálculos de todo este sistema se ha equivocado? No, los tiempos de Dios son perfectos, pero recordemos que una de las cosas que llevó al hombre o consecuencia del pecado del hombre, pues es que la tierra iba a empezar a enfermar, y nosotros hoy en nuestros tiempos estamos viendo cómo la tierra ha enfermado, y que las estaciones del año estén entrando antes no quiere decir que la tierra esté girando más rápido, no quiere decir que haya un aceleramiento en todo esto, sino que hay un cambio climático que se conoce hoy como el efecto invernadero, como el calentamiento global, que está haciendo los cambios en toda la naturaleza, pero esto es por culpa del hombre. Aquí vemos un disco, hermanos. Este disco está simulando el ciclo solar de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, que es el tiempo que tarda la Tierra a dar la vuelta alrededor del Sol. Aquí podemos ver que tiene su principio marcado en el primer equinoccio del año, que es la primavera. Aquí está, aquí entra el año, o aquí debería de entrar el año gregoriano, que no es así. Y aquí vemos el sol, al sol que nos marca las estaciones del año. Primero encontramos la de los primeros frutos, que es la primavera, luego la del calor, que es el verano, encontramos la de la cosecha o últimos frutos, que es el otoño, y la del frío, que es el invierno. Este disco representa el calendario de los patriarcas en el libro de Génesis, porque es así como ellos marcaban los tiempos, iniciando con la primavera. Ustedes ven aquí, estos símbolos son letras hebreas. Esta es la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que ustedes deben de saber que estos símbolos son letras y también forman parte de la numerología hebrea, también representan a números. La letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, está representando al número 1, la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, es el número 2, la letra Gimel, el número 3, la letra Dalet, el número 4, la letra Kei, el número 5, la letra Bab, el número 6, la letra Zain, el número 7, la letra Het, el número 8, la letra Tet, el número 9, y la letra Yod, el número 10. Hasta aquí ven ustedes que han pasado 10 meses. Y nos encontramos aquí nuevamente a la letra Yod, que es esta pequeña, que como lo vimos es el número 10, y la letra Aleph, que es el número 1. Entonces tenemos 10 más 1 nos da 11. Y aquí vemos a la letra Yod con la letra Beit, que es el número 12. Los patriarcas medían los meses con base a las estaciones del año y no llamaban a los meses con los nombres hebreos que conocemos actualmente.
ni mucho menos con los nombres del calendario gregoriano. En la Biblia no vamos a encontrar los nombres, al principio no vamos a encontrar los nombres de los meses hebreos o caldeos, o mucho menos del calendario gregoriano. Al principio, ellos llamaban a los meses con los nombres numerales de, primero, como ya ustedes pudieron comprender, la letra Aleph es el primer mes del año, la letra Bet era el segundo mes del año, el mes tercero, el mes cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, décimo primero y décimo segundo. Así nos lo va a marcar la Biblia. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos también a comprender con un poquito más de claridad todo esto. Pero es necesario que usted no pierda este calendario, esta forma de medir el tiempo que iniciaban con la primavera y de ahí se seguían hacia el verano, hacia el otoño, hacia el invierno y regresaban nuevamente a lo que es la primavera. Y aquí vemos que quedan marcados en amarillo 5 días. Aquí están de amarillo 5 días que faltaban para completar el ciclo de 365 días, ya que recuerden que todos los meses antiguos eran de 30 días. Y esto también, hermanos, lo vamos a ver bíblicamente en la siguiente exposición, porque eran de 30 días y estos formaban un ciclo de 360 días. Y para completarlo, estos 5 días, aumentaban estos 5 días conocidos como epagómenos, que ya los explicamos, epagómenos o complementarios que servían para ajustar el calendario al ciclo solar. Encima del disco anterior, estamos poniendo está otro disco que simula al calendario gregoriano que consta de 365 días. Tiene un faltante con el sol de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este faltante fue por causa del arreglo que hizo el Papa Gregorio XIII en el año de 1582, agregando al calendario cada 4 años un día para emparejarlo con el sol. Esto, hermanos, cuando el Papa Gregorio XIII se dio cuenta de que se tenía que arreglar el calendario, porque antes del calendario gregoriano estaba el calendario juliano, que era un calendario que estaba completamente desfasado, e inclusive era un calendario que se componía de 10 meses. Después se le agregaron 80 días para tratar de ajustarlo con el sol, pero después tuvo que llegar Gregorio XIII a acomodar este calendario y está como lo conocemos actualmente, iniciando con el mes de enero, seguimos con el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y concluye en diciembre. Ustedes pueden ver que lo hemos emparejado como el calendario que veíamos anteriormente, con el calendario bíblico, iniciando en la primavera, aquí en el color verde, siguiendo con el verano y luego el otoño y terminado con el invierno. Esto no significa que el año esté iniciando aquí en el mes de marzo, sino que inicia en el mes de enero, pero está acomodado con base a las estaciones del año. El calendario gregoriano no tiene su entrada conforme a los efectos naturales establecidos por Dios. La entrada del año en este calendario la hace caprichosamente en el mes de enero, en la última estación del año. Aquí lo podemos ver, aquí enero, en la última estación del año en invierno, que está representado con el color azul. Los meses de este calendario son convencionales, pues fueron divididos venerando a sus dioses y a sus emperadores. El que tenía más honra se le dio a su mes 31 días, a otros 30 y también 28 días. Esto deja ver que los días del año fueron repartidos
a conveniencia. ¿Por qué decimos esto que fueron convencionales o que fueron repartidos a conveniencia? Como podemos ver aquí, hermanos, los meses tienen su cantidad de días. Vemos enero con 31 días, febrero con 28, marzo con 31, abril con 30, mayo con 31, junio con 30, nos encontramos a julio con 31 y vemos aquí una cuestión con el mes de agosto que también tiene 31 y después volvemos a septiembre con 30 días, octubre con 31, noviembre con 30 y diciembre con 31. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué hay 2 meses seguidos de 31 días y por qué febrero tiene 28 días? Ya nos decía aquí en la lectura que hacíamos que esto fue a conveniencia y fue para venerar a los dioses paganos e inclusive a los emperadores, porque fue Julio César el que hizo el primer calendario. Cuando él hace el primer calendario, él, para honrar su memoria, para honrar su nombre, se puso un mes con su nombre y decidió que ese mes tenía que ser un mes grande porque él era grande y puso su mes de 31 días. Pero para esto tenía que ajustar el calendario y febrero, que tenía 30 días, le tuvo que quitar un día dejándolo de 29, porque si no se iba a desfasar, aunque el calendario juliano, pues con el tiempo se fue desfasando en gran cantidad. Después llega Augusto César y también en su vanidad dijo, ¿cómo es posible que Julio César tenga su mes y sea un mes grande? Bueno, pues él también hizo su mes, que es el mes de agosto, y también decidió que ese mes de agosto tenía que ser un mes grande. Para esto también tenía que compensar las cosas y tomó otro día del mes de febrero, dejando a febrero con 28 días y agosto con 31. Es por esa causa que nosotros vemos que los meses del calendario gregoriano fueron a conveniencia de cada uno de estos emperadores o personas que influyeron dentro del arreglo de este calendario. También se deja ver que 80 días después de la entrada de ese ciclo convencional, entra la primavera. Entra la primera estación del año, el 21 de marzo, día que se marca el primer equinoccio, o sea, el nuevo sol que marca los 4 efectos maravillosos. Podemos ver que aquí entra el mes de enero y 80 días después va entrando la primavera. Y por esa causa siempre se dice es la primera estación del año, pero viéndolo razonablemente y correctamente, la primera estación del año tendría que ser el invierno, porque ahí está iniciando el año. Esto, bueno, pues bíblicamente es incorrecto. Como ya se dijo anteriormente, esta forma de medir el tiempo ha sido hecha para cumplir la profecía, lo profetizado por Daniel en el capítulo 7, verso 25, que era lo que veíamos hace un momento y que lo retomamos una vez más para que usted lo tenga presente, cuando nos dice y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí vemos cómo mudaron los tiempos, que el inicio del año tendría que ser aquí en la primavera y ellos lo mudaron a el invierno y colocaron el principio de año en el mes de enero. Aquí podemos ver a marzo y abril. Aquí tenemos a marzo y abril. Podemos ver que marzo está dividido en colores azul y verde. Aquí identificamos marzo, ¿sí? Lo que abarca marzo es desde esta línea, disculpen lo chueco, hasta esta línea. Ahí abarca el mes de marzo. Y vemos una línea aquí que divide a marzo. Esto es el 21 de marzo, cuando está entrando
la primavera. Si ustedes lo comparan con el calendario hebreo, que es el que está aquí arriba, vemos que se está marcando la entrada del mes en la primavera, en el equinoccio, y justo el 21 de marzo, entrando a la perfección. Y aquí los meses hebreos no están divididos. Vemos el primer mes de un solo color, lo mismo que el segundo, el tercero, y todos los meses los vemos con un solo color. Aquí vemos a marzo dividido en azul y verde. Una parte de marzo está en el invierno y los últimos días de marzo están ya en la primavera. Esto nos demuestra que, bueno, pues las cosas no son ordenadas como Dios las dejó. Vemos el calendario hebreo que sí sigue el orden y está a la perfección, no hay cambios en él y está entrando conforme a las estaciones y está cambiando conforme a las estaciones. Todos sabemos que la primavera entra a finales de marzo. Por esta cuestión queda dividido en dos colores. Abril y mayo quedan con un solo color. Abril y mayo, pues los vemos aquí en verde y mayo igual en verde. Pero nos vamos a ver a junio, que le sucede lo mismo que a marzo, se encuentra en verde, en la primavera una parte y los últimos días ya en el verano, desfasando completamente los meses con respecto a las estaciones. Y es lo que decíamos anteriormente, todo esto ha sido, pues, como el hombre, lo ha acomodado el hombre como él ha querido, no como Dios lo ha designado, porque el libro de Génesis nos dijo que el sol era el que iba a dictaminar la entrada de los años y también la luna iba a dictaminar la entrada de los meses. Claro, todo esto en conjunto con el sol y la luna, pero lo vamos a ver también más adelante. El 21 de junio entra el primer solsticio, el cual marca el verano. Siguen los meses de julio y agosto del mismo color rojo porque corresponden al verano. Septiembre de igual forma se encuentra dividido en dos colores. Sucede lo mismo aquí. Septiembre se divide en dos colores, en rojo y naranja, porque, bueno, pues al estar equivocado desde un principio, esa entrada de las estaciones, es por lógica que las demás estaciones tenían que estar desfasadas. Septiembre de igual forma se encuentra dividido en dos colores, pues el 23 de este mes es la tercera estación del año, en el segundo equinoccio del año, que es el del otoño y que identificamos en color naranja. Los meses de octubre y noviembre son del mismo color, naranja, septiembre, octubre y noviembre, y llegamos a diciembre, donde se vuelve a suscitar el mismo problema. Y el mes de diciembre se repite la división de dos colores, naranja y azul, que representa el invierno, que entra el 22 de diciembre en el segundo solsticio del año. Permítame tantito. Enero y febrero los encontramos en azul porque corresponden al invierno. Volvemos a llegar a donde partimos. Volvemos a llegar aquí, a este lugar, a donde partimos, al equinoccio de primavera, el equinoccio principal, que es la primavera. Observemos dos líneas punteadas en rojo y blanco. Espero que la alcancen ustedes a distinguir. Son estas dos líneas punteadas, una en rojo y una en blanco. ¿Sí? Esas están representando el faltante que sufre esa forma de medir el tiempo, pues a pesar de que se repartió lo mejor posible, de todas maneras hay un desfase, ¿sí? De todas formas hay un faltante de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este faltante, hermanos, va a dar pie o va a provocar que haya un
un año en el cual se le tenga que aumentar un día al calendario. Este va a ser en el mes de febrero. Pero eso, hermanos, tendremos que verlos la siguiente sesión. Estos dos calendarios tienen la misma medida de tiempo, pero diferente distribución. Vamos a hablar la semana que entra la importancia en el calendario gregoriano de estas dos líneas que representan ese faltante que es importante, y entonces, hermanos, ya entraremos de lleno a lo que es el calendario hebreo. Es necesario que usted comprenda todo esto, que lo tenga usted bien definido, bien comprendido, porque lo que viene en adelante, hermanos, es todavía más complicado. El comprender cómo Dios hizo todas las cosas, cómo es que coloca un principio de año marcado para el hemisferio norte en el calendario hebreo y deja también un principio de año marcado para el hemisferio sur, y ambas entradas de año son en la primavera, aunque también son en el otoño. Todo esto lo vamos a explicar y lo vamos a comprender a la perfección, pero sí necesita usted estar familiarizado con todo esto, porque, hermanos, no es fácil comprender cómo el calendario hebreo va a meter un mes treceavo dentro de 12 meses. Es difícil de comprender, pero nos vamos a dar cuenta cómo las maravillas de Dios, hermanos, se dejan de ver en toda su creación y en todo lo que Él ha hecho. Esto, hermanos, es lo que podemos hablar en esta sesión. Esperamos haber sido lo más claros posible. Esperamos que usted haya podido comprender todo esto y que, bueno, pues le sea de beneficio y de gran provecho para poder comprender muchas cosas de la Biblia. Quizá yo sé que ahorita pudiera tener muchas dudas, pero la siguiente sesión se van a explicar algunos casos, el por qué decimos que los meses al principio de los tiempos fueron de 30 días. La Biblia nos habla de eso. ¿Para qué hizo Dios ese calendario de 360 días? ¿Qué importancia tiene a través de la vida cristiana? Porque es importante. Y también ver la importancia del calendario hebreo. Pues esto sería el día de hoy, hermanos. Les agradezco su presencia y cedería los micrófonos a nuestro hermano Daniel García para que él continúe con esto. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Es un tema bastante interesante, con bastante información. Realmente son puntos muy precisos de los que ha tocado nuestro hermano ministro, para sorprenderse cómo a la perfección nuestro Dios nos enseña cómo repartió los meses en todo el año. Seguramente, hermanos, tal vez no surjan muchas preguntas, pero las podríamos guardar para la siguiente sesión. Pero si usted tiene alguna pregunta en estos momentos por la plataforma de Zoom, en estos momentos se abren los micrófonos para que pueda expresar su pregunta. Y nuestros hermanos que nos visitan por cualquiera de las plataformas, en este caso Facebook, pueden hacernos llegar sus preguntas por medio del chat. Se abren los micrófonos, hermanos, para algunos comentarios y algunas preguntas. Adelante, hermanos. Pues parece ser que todo ha quedado bastante claro, ¿verdad, hermanos? Vamos a esperar un poquito, hermanos, a ver si llegan algunas preguntas, algunos comentarios. Seguramente, conforme vayamos avanzando con este tema, surgirán algunas dudas, algunos comentarios. Tal vez en estos momentos nuestros hermanos se reserven algunos comentarios, algunas dudas,
para la siguiente exposición. Hermano, adelante. Veo que está levantando la mano. Adelante, su micrófono. Sí, mi hermano, no, gracias. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y la bendición a mi hermano, de que verdaderamente pues son cosas que lo desubican a uno en el sentido de que siempre hemos visto que digamos que el invierno lo ponen a partir de mayo, ¿verdad? La estación de invierno lo ponen a partir de mayo. Y entonces, bueno, me desubica un poco a mí en el sentido de que, o sea, nosotros siempre digamos que lo definimos por la lluvia, pero esa es parte también que yo creo que es cuando vamos, en la próxima clase también tenemos que entrar en eso, porque digamos en la parte de diciembre y todo eso, sí, para nosotros es el otoño, donde llega el viento y bota las hojas y todas las cosas, ¿verdad? El verano llega a partir de marzo, abril y mayo otra vez, cuando vuelve a comenzar otra vez el invierno, pero el invierno se extiende más. Pero sí, no, gracias más bien, porque en realidad pues son preguntas que no van a quedar así en el aire, ¿verdad? A medida que vayamos viendo esto por medio de la palabra, vamos a salir de dudas. Pero muchas gracias, hermano. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Gracias por sus comentarios. Alguno de nuestros hermanos también tiene más comentarios, ¿verdad? Adelante. Paz, hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Sí, hermano, es interesante el tema que están dando los hermanos. Algo importante, hermano, bueno, que tengo entendido lo que el hermano en la exposición hablaba de la tierra que es redonda. Yo siempre lo he sabido, digamos, hace muchos años, en el año 94 más o menos, yo recibía por parte, bueno, yo pertenezco ahora a la Iglesia de Dios por la misericordia y la gracia del Señor, pero yo recibía en la Iglesia la fe en Cristo Jesús, nos daban folletos donde nos explicaban sobre las estaciones y todo eso, pero hay un hombre que él es judío, es científico, se llama Galileo Galilei, el que descubrió el telescopio, y él dijo que la Tierra era redonda, pero en ese tiempo existía la Inquisición, creo que es. Entonces, él tenía que abstenerse de eso y decir que la Tierra era achatada en sus dos polos. Aún así, a él lo quemaron, pero cuando él dio la espalda de forma, digamos, él dio la espalda y en su, ¿cómo explicarlo? En su manera, cuando dio la espalda dice, yo sé que la Tierra es redonda. Entonces, como a manera de aclaración, yo lo he entendido así también y conforme la escritura, conforme yo he ido aprendiendo, también lo he creído así, que la Tierra es redonda. Y este hombre, a él aún haber dicho esto, él tenía que retractarse y aún así lo quemaron. Porque en ese tiempo a los científicos los creían como brujos, herejes, creo que es la palabra correcta, si no sé, es más o menos una forma de explicación, no. Entonces, agradecerle al hermano y a ustedes, a todos los hermanos que nos están dando estos temas que son muy importantes e interesantes que nosotros aprendamos todas estas cosas. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Son muy importantes sus comentarios, son muy útiles, son muy edificantes, puesto que nuestros hermanos, ministros, se preparan precisamente para esto, para estas dudas. Voy a leer algunos comentarios. Voy a leer algunos comentarios de Facebook. Nos dice nuestro hermano Jesús Álvarez. Qué bueno, hermanos, que se den estos temas. Eso quiere decir que la iglesia de Dios tiene un sostén bíblico, ¿no? Hay otro hermano, Cande Arévalo. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Arteaga, por el esfuerzo que hace para esa explicación. Dios lo bendiga. Otro comentario más aquí por Facebook de también nuestro hermano Jesús Álvarez. La iglesia de Dios existe desde que el Señor Jesucristo la fundó con principios judíos. Agradecemos muchísimo a nuestro hermano por todos estos comentarios, hermanos, que nos sirven para poder fundamentar, para poder comprender y también enseñar a nuestros hermanos que, como lo hemos visto, conforme van pasando los años, la época, pues nos revuelven más con estas ideas
ideas de los científicos que nunca han tomado en cuenta realmente el origen y cómo nuestro Dios a la perfección ha puesto, ha ordenado para que entren a la perfección ¿cómo se dice? Los meses del año. Voy a pedirle, hermanos, si tienen algún comentario adicional, algo más que quisieran agregar. Aquí veo que llegó también otro comentario por Facebook. Nuestro hermano Pedro Magarín dice: pasa voz, hermanos. Saludos y gracias por este estudio muy interesante. Por favor, ¿me pueden decir en qué folleto está este tema? Le voy a pedir a nuestro hermano ministro Fanatea que nos ayude con Eh, eso. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. Nuestro hermano allá en Costa Rica nos muchas veces lo que confunde, ¿no? Lo que confunde a las personas, y precisamente es lo que vamos a ver más adelante. También nuestro hermano José López, el comentario que nos hacía acerca de la tierra, pero sí, hermano, es increíble pensar que actualmente hermanos, inclusive de la Iglesia de Dios, eh, piensen que la tierra es plana y que la tierra no es redonda y que la tierra no es la que se mueve, que no es la que gira alrededor del sol. Es increíble, pero es cierto. Estamos en el siglo XXI, pero todavía sucede estas cosas. Agradecemos los comentarios de nuestro hermano Jesús Álvarez, y con respecto a lo que nos comenta o nos pregunta nuestro hermano Pedro Magarín, ¿en qué folleto se encuentra este tema, hermanos? Este tema no se encuentra ahorita en folleto. Tenemos algunos folletos para dar, no tanto son folletos, eh, algunos escritos que se han repartido dentro de la Iglesia de Dios, e inclusive nuestro hermano ministro del Mundo Arteaga parece que lo repartió en algunas iglesias en Estados Unidos. No está en sí todo el tema como lo estamos presentando ahorita. No lo tenemos en folleto, lo tenemos en partes, como quien dice. Hemos repartido algunas hojas, pero a raíz de esto, hermanos, y de de toda esta necesidad, sí, ya que lo estamos tomando y que de alguna manera lo estamos escribiendo para las presentaciones, bueno, pues eso nos va a ayudar a nosotros para llevar a cabo ya la edición de este folleto, porque vemos que sí es importante, y esperamos que pues pronto lo podamos también anunciar que ya está listo. Pero por el momento no tenemos un folleto como tal explicando este tema. Esta información, hermanos, bueno, pues la hemos tomado, se ha manejado aquí en esta congregación durante muchos años. Yo he tomado algunos datos de información que dejó nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, que él dejó escrita, y ahí sí más o menos tengo el año aproximado. Fue en el año de 1970, cuando él dio un estudio para la Iglesia de Dios con este tema, de ahí prácticamente basado esta información. Quizás él en algún momento, si lo platicamos, que quería hacer algún folleto explicando todo esto, pero hermanos, sus múltiples ocupaciones y que llegaba a un tema que consideraba más importante para el momento, bueno, pues se le fue relegando. Hoy pues, esperamos que nos dé Dios la oportunidad de sacar este folleto más adelante. Bueno, pues gracias, hermanos. No sé si tengan algún comentario más. Cedo los micrófonos a nuestro hermano Gracias, Daniel hermano, García. gracias por su comentario. Vemos algunos comentarios más y también una pregunta por Facebook que dice así: pasa vos, hermanos, tengo una pregunta. Y se me fue la pregunta, subió. Aquí ya, listo. Pasa vos, hermanos, tengo una pregunta. ¿La Tierra está girando o el Sol? Te voy a pedir a nuestro hermano ministro Juan Arteaga. Bueno, hermanos, lo que la Iglesia de Dios ha tomado en algunas ocasiones, pues en realidad, aunque nos duela, fue lo que tomó la Iglesia Católica por muchos años.
¿sí? De que la tierra estaba fija y que todo daba vueltas alrededor de la tierra, que la tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Hoy la ciencia, hermano, nos ha mostrado y nos ha demostrado que no es así. Ya lo mencionaba nuestro hermano José López en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos de Galileo Galilei, todos estos científicos que fueron los que hicieron estos descubrimientos y que, bueno, pues se ha demostrado que es la Tierra la que está girando. Tiene dos movimientos, el movimiento de rotación para hacer que el efecto del día y la noche y el movimiento de traslación alrededor del Sol para que se lleven a cabo las estaciones del año. Y es la Tierra la que está, en sí todo está en movimiento, todo el universo está en movimiento, ¿sí? Pero dentro de nuestro sistema solar, ¿sí? El hombre ha descubierto que hay 9 planetas, a veces dice que 8. Digo, en todo esto, bueno, el hombre ha estado limitado y todavía no define bien aún en nuestros tiempos, pero bueno, pues lo que ha dicho acertadamente, pues que todos estos planetas giran alrededor del Sol. Eh, Quizás alguien pudiera pensar lo contrario, basado en una historia bíblica donde se dice que Josué detuvo el sol y la luna. Y si detuvo el sol y la luna fue porque eran los que estaban en movimiento y la tierra estaba fija. Pero bueno, les decía yo, esto es otro tema que tendríamos que analizar con más profundidad. Tampoco lo tenemos en escrito, pero un servidor tiene una predicación que tuve la oportunidad de dar hace como 10 años, me parece, donde ahí se explica esta historia bíblica de Josué, por qué se dice que se detuvo el sol y la luna. Pero si Dios nos presta la vida, hermanos, y el tiempo, pues quizá podamos meter también este tema para explicación aquí ante todos ustedes. Es mucha la información, tiene algo que ver con este tema que estamos viendo, también tiene algo que ver con el tema que vimos anteriormente, que de quién cambió el sábado por el domingo, pero sí es un tema que tendríamos que manejar por separado. Tomaríamos de los dos, pero les explicaríamos esa causa, el por qué se piensa que la Tierra es la que está fija y el Sol es el que se está moviendo. Ahora sí que a nuestro hermano que hace la pregunta, pues en conclusión es la Tierra la que está en movimiento, junto con todo nuestro sistema solar, junto con todo el universo, todo está en movimiento. Muchas gracias, hermano. También tenemos más comentarios. Dice Herbert Blanco Rosales. Dice, primera de Pedro 1:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Nota, la mayoría de las palabras fueron expresadas sin ella. Ahí está el problema. Bueno, hermanos, a mí me gustaría comentar, hermanos, que más adelante vamos a lo mejor ha sido un preámbulo muy, muy general, muy abierto acerca de cómo se explica todo este tema, hermanos, y más adelante especificaremos con la palabra de ustedes, pero le voy a pedir a nuestro hermano ministro que nos haga su comentario. Adelante, hermano. Sí, efectivamente, este tema se han dado pocas citas bíblicas, pero las que se han dado han sido muy claras y son muy contundentes. Y precisamente para comprender estas citas hemos tenido que adentrarnos en toda esta explicación, porque pues lo que hace Moisés cuando escribe el libro de Génesis, cuando nos hace la narrativa de la creación, es muy concreta, y nosotros no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor de esos versos y que son los que nos van a llevar a comprender todo esto.
Sí, efectivamente, el hermano nos pide sí, más citas bíblicas y las va a tener en la próxima exposición porque es necesario que basemos las cosas en la palabra de Dios. Pero lo que sí tiene usted que aceptar es de que lo que hemos explicado hoy es creación de Dios y que está hecha a la perfección, conforme a las escrituras. Dios lo que hizo, lo hizo perfectamente, porque ahí nos está marcando los tiempos, nos está marcando las estaciones, los años, y no nos especifica con toda claridad cómo se iban. Hubiéramos querido que Dios nos pusiera un calendario como lo tenemos ahora, bien delineado, para que nosotros pues no tuviéramos estos problemas y estas situaciones, sino que al contrario, eh, Dios nos deja las maneras para que nosotros podamos interpretar todo esto. Claro, esto es una interpretación de la iglesia de Dios con bases, no es nada más al aire. Y aquí tendríamos que ver si alguien tiene otra explicación que nos diga que los años no entran en la primavera y que los meses, si usted conoce el calendario hebreo, hermanos, que pocas personas son las que se interesan por conocerlo y por verlo a detalle, al menos en esta congregación, hermanos, cada año sacamos el calendario gregoriano, pero ahí va el calendario, las fechas del calendario hebreo. Y bueno, pues habrá hermanos que para ellos pasen desapercibidos, pero hay quien sí va checando los tiempos, cómo se van dando con respecto al calendario gregoriano y con respecto al calendario hebreo. Y quien tiene toda esa delicadeza, todo ese cuidado, toda esa curiosidad, va marcando y dice, aquí está entrando el mes, el séptimo mes del calendario hebreo y aquí está entrando el el, el otoño, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de la perfección con la que Dios hizo todas estas cosas. Así de que, bueno, pues agradecemos el comentario de nuestro hermano y si todo esto, hermanos, ha sido, bueno, pues inspirado por el Espíritu Santo, les digo, esto no es mío, no es cosa nueva, no es cosa que la iglesia de Dios en este lugar lo esté predicando ahorita. Les digo, esta información que he tomado es desde el año de 1970 de nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga Rivadeneira, y él a su vez la tomó de sus maestros, que ellos tenían más tiempo en la iglesia de Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano ministro. Tenemos más comentarios. Nuestra hermana Emilia Sábido dice, pasa a vos, hermanos, Dios los bendiga. También nuestro hermano Ebert vuelve a comentar, dice, aquí en estos tiempos hubiera tenido problemas el disertador. Hechos 17:10-11. Y también continúa con su comentario, dice, gracias, esperaré. Pues bueno, hermanos, nos deja picados con la información, nos deja interesados para poder seguir escuchando más acerca de este tema tan importante, porque también comprendiendo este tema también podríamos comprender más acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos ayuda para que apoyemos ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo nació. Bueno, hermanos, ¿algún comentario adicional en el cual ustedes quieran agregar en este momento, hermanos? Yo, hermano, ¿se me permite? Adelante, hermano. Bueno, sí, nomás quiero mencionarles que este es uno de los estudios muy apasionados que yo aprendí con nuestro hermano Arteaga hace muchos años. Yo tengo el folleto, aunque no con toda la información que se da ahorita. El folleto que tengo está muy escueto, ¿verdad? Pero sí es muy interesante mostrar cómo Dios trabaja en el universo, ¿verdad? Y de esta manera nos vamos a dar cuenta que las maravillas de Dios van apegadas a la escritura, ¿verdad? Y sí es muy interesante. Desafortunadamente llegué tarde por cuestiones técnicas de mi transmisión, pero la próxima vez yo creo que no va a ser así. Pero muchas gracias por este estudio y es uno de los cuales nos va a refrescar más
acerca de nuestra doctrina. Nos va a hacer entender perfectamente todo este estudio acerca del calendario hebreo. Así que hay que echarle ganas y es algo que vamos a tener que poner mucha atención porque sí vienen muchas cosas bien, bien importantes. Y quien pueda tomar notas, hágalo. Yo se los digo por experiencia, es un tema muy, muy, muy importante para todos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto Torres que abra su micrófono y adelante, es su espacio. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, primeramente mi comentario es para decir que el estudio estuvo muy didáctico, la verdad. Felicito al hermano Juan Arteaga, nuestro hermano ministro Juan Arteaga. Estuvo muy didáctico, a mí me pareció muy, muy didáctico. Y creo que es bien importante porque hay muchas cosas en la Biblia que si no entendemos el calendario de Dios, no entendemos la escritura. Yo creo que es bien fundamental entender los tiempos, porque Dios tiene un calendario y no va a usar el de nosotros, Él va a usar su calendario. Entonces, para entender los tiempos, hay muchos versículos de la Biblia donde Jesucristo dice que los animales reconocen el tiempo y el pueblo de Israel no reconoció el tiempo, y eso nos puede pasar a nosotros. Entonces yo creo que sí es bien importante el tiempo. También quiero hacer un comentario en relación a Josué. Cuando dice que el sol se paró, se refiere a un eclipse. Se refiere a un eclipse. El estudio voy a proporcionárselo a mi hermano ministro Juan Arteaga, donde está el estudio hecho por el arqueólogo Daniel Bansiut y por la NASA. Y es impresionante ver, hermanos, cómo la Biblia tiene un sustento científico de lo que ocurrió ahí con Josué, pero se refiere a un eclipse que sí pasó, que sí ocurrió y que está fundamentado no solamente bíblicamente, sino a través de la arqueología y a través de la NASA. Entonces, voy a proporcionarle esa información a mi hermano Juan Arteaga para que él la tenga y a lo mejor ya la tiene, ¿verdad? Pero pues creo conveniente comentar eso, ¿no? De lo que pasó en ese relato bíblico. Entonces, pues muchas gracias. El tema está muy interesante y yo considero que es muy, muy importante. En el libro de Tesalonicenses, creo que es segunda traducción, no tengo ahorita el texto a la mano, pero dice que el pueblo de Dios debe de conocer los tiempos para que no nos tomen por sorpresas las cosas que van a ocurrir. Y eso no significa encontrar la fecha en la que viene Jesús, porque nadie la sabe, pero sí debemos de estar, debemos de tener la mente puesta en el calendario de todo lo que está ocurriendo, y porque todo está señalado y es maravilloso poder aprender más del calendario de Dios, de Dios, que tiene que ver mucho pues con todos los acontecimientos bíblicos, ¿no? Y para entender la Biblia necesitamos entender el calendario de Dios, los tiempos de Dios. Entonces, pues gracias por el tema, estuvo muy interesante y pues vamos a continuar con más de esto. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a usted, hermano. Nos alegra verlo, nos alegra escuchar cada uno de los comentarios de nuestros hermanos que enriquecen más acerca de este hermoso tema. Voy a darle lectura también a algunos comentarios más que llegan por Facebook. Nuestro hermano Cruz Daniel dice: hermano, siempre confronto a un hermano adventista con este tema. Dice que la tierra está girando y yo le dije que no. Agregando también, nuestro hermano Jesús Álvarez da otro comentario. Dice: la iglesia de Dios, hermanos, es auténtica y su enseñanza es singular
y los mismos judíos la aceptan porque fueron ellos los primeros que la persiguieron desde el primer siglo. Nuestro hermano Daniel también menciona, gracias por la explicación, hermano. También acaba de aparecer otro comentario, nuestro hermano Guillermo. Dice, tengo 5 años de conocer la iglesia. Dios es uno, el bautismo en el nombre en el nombre de Jesús. Shabbat, un segundo, en lo que baja. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Son estos comentarios. Voy a volver a leer el de nuestro hermano Guillermo. Dice, tengo 5 años de conocer la iglesia, de Dios. Dios es uno, el bautismo en el nombre de Jesús. Shabbat, ¿qué debo hacer? Me imagino que es una pregunta. Le voy a pedir a nuestro hermano que abra su micrófono para sus comentarios. Muy bien, hermanos. Gracias a nuestro hermano Roberto Torres. Y pues sí, espero el material. Siempre es importante conocer todos estos aspectos, todas las opiniones. Nosotros siempre estamos abiertos al conocimiento y siempre lo hemos dicho, si la iglesia de Dios está equivocada y hay bases contundentes, bases importantes, nosotros rectificamos, ¿sí? Entonces, no, con gusto, hermano, a ver si, como dices, ya a lo mejor ya lo tengo, pero lo checamos, así que espero el material. Y bueno, pues nuestro hermano Cruz Daniel hacía un comentario, no recuerdo, se me desapareció, pero lo que dice nuestro hermano Guillermo, Cristo, bautizarse, si ya está usted convencido de lo que es la iglesia de Dios, ¿sí? Es dar el siguiente paso, y seguir estudiando, empapándose de las cosas del Señor, de la doctrina de Dios, estar plenamente convencido. Veía un comentario de uno de nuestros hermanos que decía que, bueno, pues que él ha debatido con los adventistas, me parece que decía, y que pues le dicen que la tierra se mueve y él dice que no, hermano, pues la tierra se mueve. La tierra se mueve, estamos girando, estamos viajando en este planeta, y eso lo han demostrado los científicos. Y les decía al principio, muchas veces pensamos que la Biblia y la ciencia no se llevan. Al contrario, hermanos, la Biblia y la ciencia están perfectamente de acuerdo, están perfectamente acordes, solo que como vemos que la Biblia nos dice las cosas de una manera y la de otra, pensamos que se están con detalle y con razonamiento, encontramos que, hermanos, caminan a la perfección. Nosotros allá acá en la congregación tenemos un concepto de un hombre, de un científico, de los más grandes científicos, que de hecho lo iba a poner, la verdad es que no me dio tiempo para que ustedes lo pudieran ver. Es el concepto que nosotros llamamos el concepto de Einstein, donde nos dice que Einstein no veía conflicto alguno entre la ciencia y la religión. La ciencia decía él, está dedicada a lo que es, y la religión a lo que debería de ser. La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso. Todas esas cosas invisibles, hermanos, que nosotros no vemos, todas esas líneas imaginarias que les mostré, con las que está dividida la Tierra, son invisibles, ¿sí? Toda esa ruta que traza la Tierra alrededor del Sol y que no se sale de ella es invisible, y todo eso para el hombre ha sido misterioso. Entonces, saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, ¿sí? El hombre no ha podido descubrir y comprender todas esas leyes que rigen al universo. Las conoce, las ha estudiado y sabe que existen, pero no las ha dominado, y que se manifiesta en forma de la más
alta sabiduría y la más radiante belleza, las que nuestras torpes facultades solo pueden captar en sus formas primitivas. Este concepto, este conocimiento y este sentimiento son el núcleo de la verdadera religiosidad. En este sentido, decía Einstein, yo pertenezco a las filas de los hombres devotamente religiosos. Un hombre que comprendió a la perfección lo que es la ciencia, un hombre de Dios y que se dio cuenta que todo lo que ha descubierto la ciencia, hermanos, está perfectamente ligado a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero para esto, bueno, pues necesitamos analizarlo bien a la perfección y comprenderlo. Y bueno, pues eso, para eso es el trabajo de los siervos del Señor, de el estudio, para que podamos, hermanos, aclararles todo esto. Aquí en la mano tengo un folleto, no sé si haya sido el que nos mencionaba nuestro hermano Urbano Toltecat, es un folleto que se editó en el año de 1999-2000, ¿sí? Aquí se explica un poco del calendario hebreo. Son cosas, hermanos, de verdad, que necesitamos conocer todo lo que les acabo de explicar para comprender esto. Aquí nos explica, creo que ya lo decía nuestro hermano Urbano, nos explica lo que les acabo de decir, pero para comprender esto, necesitamos lo que ya ustedes acaban de ver. Y tenemos otro que fue hecho en el año de 1994, pero hermanos, este estudio se hizo para explicarles a la Iglesia de Dios por qué los testigos de la Watchtower, nosotros no les decimos testigos de Jehová porque no son testigos de Jehová, son testigos de Russell, testigos de la Watchtower, para explicarles por qué ellos celebran un día antes o un día después la Cena del Señor, o a veces cuando la Cena del Señor se va hasta mediados de abril, ellos la están celebrando a principios de abril, a finales de marzo. Y bueno, ese mismo estudio se volvió a editar en el año de 1998 porque existían todavía esos problemas. No están como folletos, ¿sí? Son hojas y aquí está todo el material que se ha llevado o que hemos utilizado. También, pues, hermanos, tenemos aquí un documento que expide el Instituto Cultural México-Israel, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la Avenida República del Salvador, número 41, en el centro histórico de la Ciudad de México, y donde ellos también explican todo esto. Bueno, no todo esto que les acabo de explicar, todo lo que vamos a ver más adelante, pero les repito y les reitero, para comprender todo esto, tenemos que comprender lo que acabamos de ver. Cuando usted comprenda esto, le va a ser más fácil. Y hermanos, todo esto a nosotros nos ha interesado porque en el año de, no tengo aquí la fecha, que me la... Tengo un documento del año 2000, donde un ministro de la Iglesia de Dios quiere demostrar que la Cena del Señor, o que estamos equivocados en la fecha en la que celebramos la Cena del Señor. Y él, en este documento, él afirma que en el año 2000, la Cena del Señor se tenía que celebrar un día antes de lo que estaba programada. Para esto, pues, nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, bueno, le dio respuesta a ese documento y le explicó, aunque el hermano pues no lo aceptó, y él se aferró a decir que la Cena del Señor era un día antes, y actualmente hay una administración de la Iglesia de Dios que celebra la Cena del Señor un día antes de lo que dice el calendario hebreo. Eso se los vamos a explicar también en la próxima sesión, pero esa es la importancia, ese es el por qué, hermanos, nosotros explicamos todo esto, para que usted lo conozca, se familiarice con él y también usted pueda saber por qué se
toman esas fechas o la fecha de la Cena del Señor. Los testigos de la Watchtower, cuando hacen sus reuniones, ellos le llaman el memorial. Ellos en sus reuniones siempre dicen, estamos celebrando la Cena del Señor conforme al calendario hebreo. Y bueno, pues aquel que conoce el calendario hebreo les puede demostrar que en ningún momento han celebrado la Cena del Señor conforme al calendario hebreo. Nunca han coincidido con el 14 de Nisan, y en realidad, hermanos, un servidor sí los ha cuestionado. He asistido no a muchas, como a 2 o 3 reuniones, a memoriales que han llevado a cabo ellos, y he cuestionado al orador. Inclusive nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, pues él cuestionó en más ocasiones a los oradores, y siempre llevábamos a la mano un calendario hebreo y le decíamos, demuéstrame que lo estás celebrando conforme al calendario hebreo, y en realidad, hermanos, déjenme decirles que ni siquiera lo conocen. Entonces, la iglesia de Dios debe de estar empapada de todo esto, conocer todo esto, y pues esto es lo que nos va a fortalecer nuestra fe y saber que estamos en la iglesia verdadera. Adelante, hermano Daniel. Muchas gracias, hermano. Es muy edificante escuchar esas palabras. También nuestro hermano Guillermo dice, estoy de acuerdo con la doctrina. Pasa a vos, hermanos. Pasa a vosotros. Yo predico en las calles y en los parques de departamentos y municipios. Bueno, esa es la encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y ahorita con esta tecnología, hermanos, es una invitación para todo aquel que ande perdido por la red y que pueda escuchar estos estudios bastante interesantes que nos mantienen muy entretenidos, muy concentrados en poder aprender más acerca de la palabra de nuestro Dios y cómo realmente la ciencia este, converge, la ciencia comprueba, hermanos, la existencia de nuestro Dios y la perfección en la cual nuestro Dios ha hecho todas las cosas. Hermanos, bueno, estamos casi llegando al final de este estudio. Creo que ya no hay más comentarios. Si hay algún comentario más, adelante, hermanos. Pues creo que al parecer no. Pues bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración para cerrar este estudio, hermanos. Le voy a preguntar a nuestro hermano ministro si tiene algún comentario adicional, algo con qué cerrar, o hacemos una oración para terminar este hermoso estudio. Pues no, hermano. Pues no, hermano, ya es todo por mi parte. Si hay alguna duda más, la semana que entra, primeramente Dios, con gusto la atendemos. Y pues si tienen tiempo, se pueden dar un tiempecito, repasar el tema para comprenderlo más y para ver si tiene usted alguna duda, hermanos. Estamos para servirles. Esta es la Iglesia de Dios Yomesbi, que, bueno, pues estamos siempre dispuestos a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y sobre todo estas enseñanzas que pocas veces se enseñan en la Iglesia de Dios. Muchas gracias por su compañía, y adelante, hermano Daniel. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis Guridi que nos dirija en esta oración para poder finalizar este estudio, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación, gracias por su atención. Y pues bueno, hermanos, los esperamos el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo canal, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Pasa a ustedes, hermanos. Platiquemos con Dios. Altísimo Padre Celestial, Señor Omnipotente, Dios Todopoderoso, Dios Omnisciente y Omnipresente. A ti nos acercamos para darte gracias, Señor, por esta misericordia que has tenido para con nosotros, porque es un privilegio el poder escuchar tu palabra, la enseñanza de tus siervos, y que has plasmado y que también nos comparten. Dios bendito y amoroso, permite que todo lo que se ha hecho sea para tu honra y para tu gloria, para testimonio a los fieles, pero también para edificación de toda tu iglesia. Permite que lo que hemos escuchado lo pongamos por práctica. Como dice nuestro hermano ministro Juan Arteaga, lo repasemos para que esté presente en nosotros,
para que nuestra fe vaya creciendo y al exponerlo a tus hijos, al predicarlo a las gentes, lo hagamos con toda decencia y orden. Permite que todo tu pueblo pueda gozar de este conocimiento, Señor, porque es necesario para que no sean engañados tus hijos, para que no mengue su fe y para que sea el crecimiento espiritual en toda tu iglesia. Gracias pues y bendito seas por el tiempo que disponen nuestros hermanos en atendernos y enseñarnos. Y gracias, Señor, por tu gran misericordia. Bendice a tus siervos pues, y gracias en el nombre de Cristo, y por él despídenos en paz unos de otros, pero jamás de tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas Amén. gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Paz a vos a todos. Pasamos Paz a a todos. vos. Bendiciones a Pues, todos. hermanos, muchas gracias. Paso a todos mis hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. A vos, paz. Que tengan una linda semana. Paz y bendiciones a todos, hermanos. Paz a Dios todos. les bendiga. Saludos de paz a todos. Dios les bendiga. Amén. Paz. Paz, hermanos, a vosotros. Paz a todos. Paz para todos.